Bueno, les voy a hacer un nuevo video para poder explicarles la clase virtual número 7, Historia Social para quinto año A y B. Les estoy compartiendo mi pantalla, voy a ampliar un poco. Am, Vamos a trabajar con un nuevo tema, que es reconocer cómo se va implementando la sociedad colonial en nuestro continente. Hasta ahora lo que hemos trabajado son los pueblos americanos o de la Via Yala, y sus sistemas educativos, desde sistemas educativos que son a partir del ejercicio de la práctica, de lo cotidiano, que se transmiten valores que tienen que ver con una vida comunitaria, no basada en la explotación monetaria, en donde se reconoce, por ejemplo, en los pueblos mapuches, que fue lo último que estuvimos trabajando, una diversidad en relación a la interpretación de los roles de género, y donde en general son sociedades percibidas como patriarcales, pero de baja intensidad. Porque si bien el ámbito político y la dominación está fuertemente marcada por lo masculino, que hay un poder que tiene que ver con lo económico, sobre todo porque la agricultura para los pueblos americanos es la base, la alimentación es muy fuerte. En el orden de lo simbólico hay muchas divinidades en nuestro continente que son femeninas. Hay una construcción de la sexualidad y del placer que no está construido desde el pecado para las mujeres, y hay un castigo muy fuerte en relación a qué es lo que pasa con los cuerpos femeninos en relación al abuso. ¿Mm? Y también, bueno, nuevamente una percepción de género totalmente diferente, como que tuvieron que trabajar los pueblos mapuches, que son las figuras de Machihueche, esa percepción de género que no podemos encasillarla, que transita con total libertad y sin ningún inconveniente entre esas identidades femeninas y masculinas. Lo que vamos a ver es cómo este mundo de la Via Yala, utilizando ese nombre para separarlo de la América, en este continente se trastoca totalmente con la llegada de los europeos. Por eso acá lo que tenemos es reconocer, el nuevo tema es la implementación del sistema colonial. ¿Mm? Y lo primero que vamos a hacer es entender ese sistema de la economía mundo en el marco de la afirmación de los valores europeos, porque esa afirmación de valores europeos va a permanecer muy fuertemente a lo largo de la historia, por lo menos desde esta etapa que se la define como la historia de la Edad Moderna, con este momento, con la llegada de los europeos a nuestro continente. Vamos a repasar, porque esto es historia social, pero necesito que ustedes revisen algunos contenidos que son esenciales. No vamos a profundizar. Pero sí les voy a pedir que ustedes, por ejemplo, copien este gráfico y esta explicación acerca del nuevo orden mundial, porque la llegada de los europeos a este continente va a generar unos vínculos en donde Europa eh, va hacia África y lleva en los barcos armas, alcohol, chucherías, y los vende a los reinos costeros europeos, y se aprovecha de esta histórica pelea o disputa entre los reinos africanos y favorece esas desigualdades y les da las armas a unos para que estos mismos africanos, estos reinos africanos, vayan y esclavicen a otras poblaciones, y que estas son las que finalmente son trasplantadas o llevadas en esos barcos llamados barcos negreros, a América, desde África van a América, y en América van a ser destinados a las plantaciones algodoneras, o del azúcar, del café, que son trabajos en ciertos espacios en donde la población aborigen no resiste. Para ello es que exportan además una gran cantidad de población africana que someten a la esclavitud. Entonces la explotación de estos continentes de África y de todos los recursos humanos y materiales de América enriquecen y van a fortalecer el capitalismo europeo. Entonces, se considera, fíjense, que no vamos a hablar, es muy errado hablar de que los europeos vinieron a descubrir América, porque no descubrieron nada. Ese concepto de venir a querer descubrir es como, descubrir es algo que nadie más vio, y en realidad acá hay un montón de sociedades muy ricas cultural, social, políticamente, variadísimas, y que van a quedar
casi desaparecer, por lo menos en su riqueza, con la llegada de los europeos. Vamos a revertir este postulado, ya no vamos a decir el descubrimiento de América. Lo que se utiliza, que no es un invento mío, se utiliza en las ciencias sociales desde hace varias décadas, y se piensa en revertir este conocimiento para darle lugar a nuevas miradas sobre la historia. Y es pensar que América, con todas esas condiciones materiales y humanas, creó a Europa, es decir, creó las condiciones para que Europa consolide su lugar de poderío mundial y para que consolide las relaciones capitalistas, porque a los europeos, a la burguesía europea, lo que más le interesa es el posicionamiento económico, la obtención de las ganancias, el dinero, socialmente, digamos, hacer ostentación de riqueza. ¿M? Y eso lo van a lograr acá con la implementación de un sistema colonial. Yo acá les voy a dejar un texto que estaría bueno que lo copien en la carpeta. Les dejé un par de mapas. No es necesario que salgan a fotocopiarlos. No es necesario que los impriman. Simplemente están de referencia para recordar un tema que ustedes ya vieron en historia de tercer año como mínimo. ¿Mm? Que son los virreinatos, la organización política, la división política de estos territorios. Simplemente se los dejo para recordar. Lo que sí les voy a pedir es que copien nuevamente en su carpeta la estructura social. Y es esta pirámide, esa nueva sociedad, ya no es más la sociedad, las sociedades americanas previas a la llegada de los europeos. Es una nueva sociedad colonial y tiene una estructura diferente y que está marcada por los privilegios de los sectores altos, una gran variedad de estamentos que tienen que ver, están asociados con el color de la piel, que se vive y se nace dentro de un mismo estamento. Si yo soy una mujer samba o mulata o africana, voy a permanecer en condiciones de esclavitud desde que nazca hasta el día que me muera. Y no va a haber algo que modifique mi condición social en esta sociedad. Lo mismo si soy una mujer aborigen, una mestiza, una criolla o una española. Bien, y ahí vamos hablando de las mujeres. Vamos a seguir un texto que tiene que ver con entender y darle continuidad a este concepto de los patriarcados de alta y baja intensidad. Si hemos visto hasta ahora los patriarcados de baja intensidad porque las mujeres tienen un rol preponderante y tienen relaciones de poder y ocupan lugares y espacios de poder en las sociedades americanas, pero esto se va a romper y aparece con la sociedad colonial una sociedad patriarcal de alta intensidad en donde los varones europeos transmiten los valores que traen desde allá, del viejo continente, y que tienen que ver con una subordinación de las mujeres en relación a los varones. Y los varones acá, los varones aborígenes, también van a adherir a esa diferencia, van a llevar esa diferencia al interior de sus grupos. Hay un texto, no es muy largo, parece, pero es porque está muy amplio este. Fíjense, no ocupa mucho. Y sí les voy a dejar un enlace a un video, dura 4 minutos y un poquito más, a un programa que se llamó Explora las mujeres de América Latina, y esta parte de 4 minutos habla qué pasa con las mujeres durante la etapa colonial, que viene a complementar lo que dice este texto. ¿Mm? Y ahí tienen una pequeña actividad. Hasta ahora tenían que copiar un esquema del nuevo orden mundial, me van a tener que mostrar la carpeta, enviar imágenes sobre su carpeta, y esta actividad que tiene que ver con que en base al postulado de que América creó Europa, explicar qué actividades fueron las que hicieron los europeos acá, que les dieron mayores beneficios materiales. Esto la verdad que es algo que por ahí quizás van a tener que buscar un poquito en otro lugar porque, eh, y también acudir a sus conocimientos previos acerca de qué es lo que, qué metales, por ejemplo, les importaban a los europeos sacar de nuestro lugar, de América. Y después, la consigna número 2 dice, para distinguir cómo fue consolidándose un patriarcado de alta intensidad, explicar qué tipo de actividades eran las destinadas a las mujeres en la sociedad colonial. Y si era lo mismo ser una mujer blanca, una criolla, un aborigen o una esclava. ¿Nada igual? Eso es lo que me van a tener que explicar. No es mucho lo que vamos a profundizar si es en la educación. Acá sí está el tema
que más nos convoca de este periodo. Lo vamos a resaltar. Dice, comprender y analizar el sistema colonial, educativo colonial, y su rol en la reproducción social basada en la jerarquización étnico y racial, es decir, en esa sociedad, en donde no era lo mismo ser un blanco, ser un peninsular, un español, que un aborigen o que un africano. Y esas diferencias, esa organización social, como yo siempre les he mencionado, se reproduce en los sistemas educativos. Los sistemas educativos tienen esta función de transmitir los conocimientos que la sociedad en ese periodo histórico considera válidos, ¿m? Y que le van a ayudar a legitimarse. Entonces, es una sociedad colonial en donde los que están teniendo el poder son los europeos. ¿Cómo es que los europeos van a tener instituciones educativas acá? ¿Cómo van a ayudar en esas instituciones a sostener su dominación, sus relaciones de poder, a transmitir sus valores europeos, españoles, en esta sociedad? Porque ya no es una sociedad aborigen, es una sociedad nueva, es colonial. Entonces, reproducción de valores, de conocimientos, ¿no? De ideología. Es lo que vamos a, tengan muy en cuenta eso cuando vayan a leer el texto, ¿no? Entonces acá lo que tenemos es un texto que habla sobre el sistema educativo colonial hispánico. ¿M? Hay una pequeña introducción y después aparecen diferentes tipos de instituciones educativas. Las escuelas católicas o la educación religiosa va a ser muy marcada porque la Iglesia católica tiene un vínculo muy fuerte con la corona española. La corona española son católicos a ultranza. Entonces van a tener un montón de instituciones que van a venir, órdenes religiosas que van a venir acá y se van a instalar. Y lo que yo les dejo ahí en este texto es tratar de que ustedes comprendan cuáles son las instituciones, y a veces hubo algunas instituciones religiosas que trataron de ser un poquito más benevolentes, más buenas, quiere decir esto, o menos violentas al menos, con los pueblos originarios. Y ahí hay una labor, digamos, ¿qué conocimientos transmiten? ¿Y qué significa esto de que la educación religiosa, se los voy a explicar, es una profunda tarea aculturativa, es decir, que siempre van a educar con un siempre propósito, que es evangelizar, desconocer las cosmovisiones y las miradas de los pueblos originarios y siempre querer implantar lo que ellos consideran como que son los valores deseables, que son los de la educación católica. Después van a aparecer la educación de la enseñanza de oficio, es decir, ¿a quién se le enseña a ser carpintero? ¿A quién se le enseña a ser un herrero? ¿Mm? ¿Se le enseña a todo el mundo de la misma manera? Porque vamos a pensar en esto, no es lo mismo poder acceder a la universidad en donde yo voy a poder ser una persona que transmite los conocimientos socialmente válidos, a ser un carpintero, sin menospreciar las labores o los oficios. Pero convengamos en que hay diferencias en relación al poder que podía tener un herrero, un carpintero, a un profesor universitario, una persona que pudo acceder a la universidad, a la educación superior. Entonces lo que le vamos a prestar atención es a esto. ¿A quién se le destinaba a las escuelas la enseñanza de los oficios? Porque en definitiva es enseñar para seguir reproduciendo un conocimiento asociado al trabajo. Y acá las universidades, que es lo que les mencionaba. Les voy a destacar quizás un par de universidades. La más antigua, como un dato, es la Universidad de San Marcos Lima, que está en Perú, 1551. Y fíjense que en este texto van a tener, digamos, qué es lo que se transmite, a qué le dan importancia, qué rituales se sostienen en las universidades durante la etapa colonial. Finalmente, para este texto, yo les voy a pedir que armen un cuadro comparativo, y acá está la educación religiosa, la enseñanza de oficio y las universidades. Lo que voy a comparar es quiénes imparten educación en la educación religiosa, quiénes imparten la educación en la enseñanza de oficios, quiénes imparten educación en las universidades, quiénes reciben esa educación
y cuáles son los contenidos que se enseñan, qué es lo que se le da importancia, qué conocimientos se ponen en juego. Y finalmente, la consigna final es elaborar una conclusión personal en la cual expliquen el rol que le otorgaron los españoles a la educación dentro de la sociedad colonial. ¿Fue importante? ¿Qué fue lo más, para qué sirvió la educación en general a los españoles? Y determinar si esas instituciones, dentro de estas, las universidades, los oficios y los religiosos, hubo alguna institución que quizás cuestionó de alguna manera los valores de la colonia española, que sobre todo era obtener ganancias materiales, los metales. ¿Hay alguien que haya cuestionado de alguna forma este tipo de sociedad en donde lo que se importa es la explotación de los recursos y de las personas? Eso es lo que quiero que ustedes elaboren después de haber leído todo el material.